La diestra de Dios Padre y que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que todos aquellos que creen en su nombre tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que le reciben tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Le bendecimos a todas las iglesias de sana doctrina, a todos los hermanos, pastores, a todos los apóstoles del Señor Jesucristo de sana doctrina que están perseverando en la palabra del Señor. Le bendecimos en este maravilloso día, en esta mañana, y deseamos que el Señor de gloria les bendiga de una manera muy especial en esta mañana. El Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad. Tenemos que seguir avanzando en este tiempo, avanzando. El pueblo de Dios tiene que seguir marchando hacia la meta, caminando derecho y hacia adelante, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra de la palabra del Señor, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra los tuétanos, las coyunturas, parte el alma, penetra en el espíritu, lo que no puede hacer ningún bisturí humano, ni puede hacer ningún cuchillo natural, ninguna espada natural, es lo que hace la palabra del Señor. Entonces, damos gracias a nuestro Dios por su palabra, porque por su palabra nosotros somos salvos. En esta mañana de gloria, hablándole a todo el pueblo del Señor, a toda la iglesia, a todo el concilio que está allí, escuchando, todos los pastores, hermanos, amigos, servidores, siervos del templo, ujieres, los que están en la puerta del templo, porteros del templo, también todos los servidores de Dios que están allí constantemente perseverando cada día en la palabra de Dios. En esta mañana nosotros, cuando hablamos que tenemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hablamos que los enemigos de Dios, mirándolo desde el inicio de la Biblia, y cómo nosotros llegamos a tener una relación directa desde Abraham hasta Isaac, que es el de la promesa, y desde allí todo lo que se desprende a través de lo que Dios hace desde el principio de los tiempos. Satanás es el primer enemigo nuestro, el enemigo de la humanidad es Satanás. Y miremos en un plano general de todo lo que es, desde cuándo se constituye. Primeramente, los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios, enemigos nuestros, que somos su pueblo. La iglesia que Él redimió y compró a precio de sangre. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando miramos en el principio de la creación y miramos lo que nuestro padre Adán y la madre de los vivientes Eva en el huerto del Edén, primeramente el primer enemigo de la humanidad es Satanás, que entra en la serpiente, engañando allí en el huerto y haciendo que Eva traiga la caída del hombre, ¿sí? Y el mismo Adán también tomando participación directa, siendo él el primero allí, creado primero, porque la mujer procede del hombre, no el hombre de la mujer procede del hombre, ¿sí? Por eso ella es llamada varona. Y después de este asunto se constituye este primer enemigo en nuestro, entra
y toma posesión, entrando juntamente otro enemigo nuestro que se llama la muerte. Ese ángel caído, espíritu inmundo de las tinieblas, que es nuestro enemigo, conforme a lo que habla 1 Corintios capítulo 15, en el verso 53. El postrer enemigo, en el verso 26, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. La muerte es un enemigo nuestro que entró a través de la desobediencia de Eva y de Adán. Entonces, cuando ya la muerte entra, ya tenemos en los primeros dos enemigos que entran al pueblo de Dios. Es Satanás, que entró la serpiente, y luego la muerte entró al mundo, entregándole el diablo el imperio. Por eso la Biblia dice que él venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Es un imperio que él monta con la muerte, un ángel caído que tiene una gran afinación con el diablo, este ángel caído. Sí, es un ángel caído que tiene una gran afinación con el diablo, una relación estrecha, porque cuando tú le entregas poder a alguien, le entregas un imperio a alguien, es porque tú tienes una estrecha relación con esta persona. Cuando tú le entregas el mando de tu casa o el mando de la ciudad a alguien, o el mando de un país, de una nación, de un continente o de naciones, entonces es porque cuando le entregamos poder a las Naciones Unidas, cuando le entregamos poder a los organismos internacionales, es porque hay una gran afinación, hay una gran estima en esta persona. Entonces, el diablo entrega el imperio a la muerte, ángel caído, espíritu inmundo, que es un enemigo nuestro. Por eso la Biblia dice claramente, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Él lo habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y de allí se desprende una serie de situaciones en el hombre y en la mujer de Dios. Primeramente, después de la salida de ahí de Huerto de Edén, y sale el hombre de Huerto de Edén y tiene que salir a labrar la tierra, sale aquella palabra de el mismo Jehová, de la mujer con la serpiente antigua. La serpiente antigua, que es esa que engañó allá, se llama serpiente antigua, diablo y Satanás. La que engañó a Eva es la serpiente antigua. Por eso usted, en uno de los nombres del diablo, serpiente antigua, lo encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 12. Serpiente antigua, diablo, Satanás, quien engaña a los moradores de la tierra. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. El diablo engaña a los moradores de la tierra. Y de allí nace una enemistad directa, diciendo Jehová allí a la serpiente le dijo, maldita serás, te arrastrarás, comerás del polvo de la tierra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Entonces miramos que directamente recae en la guerra espiritual. Por eso la mujer, sí, que fue tenida en muy poco en el tiempo de la ley. La mujer tiene un papel importante en el campo espiritual por Cristo. Por eso Cristo resaltó a la mujer, y la mujer, Cristo le dio una nueva visión espiritual para todo el evangelio. Recordando que la palabra evangelio viene con Cristo. Sí, en el Antiguo Testamento se hablaba de dar las buenas nuevas, sí, que es la misma palabra, pero la palabra como tal, evangelio, la trae Cristo. En el capítulo número 1 del Evangelio de Marcos, allí en el verso número 14, verso 15, cuando dice el Señor de Gloria, arrepentíos y convertíos, arrepentíos y creed en el Evangelio, y creed en el Evangelio. Esta palabra la trae Cristo. Predicando, Cristo trae la palabra Evangelio. Entonces, llega y se constituye cuando dice, y tu descendencia, ¿sí?, habrá enemistad. Entonces nosotros
Luego Eva, que se convierte en madre de los vivientes. Madre de los vivientes. Por eso el nombre Eva significa madre de los vivientes. Ahí usted lo va a encontrar allí. Eso no lo encontramos ni en ningún estudios, ni en Harvard, sí, muy lindo todo. Precioso ir a Harvard. Precioso. A mí me encanta el estudio. Me gusta. Apasiono por el estudio, pero usted tiene el manual de vida, el principal, que se llama la Biblia. Si usted no lee la Biblia, no se ponga, lea primero la Biblia. Si usted no lee la Biblia, ¿qué se va a poner a leer tantos libros y tanta cosa? Lea la Biblia, ahí está todo, hermano. Usted no necesita esto, Cristo lo dejó. Cristo no dejó la Biblia y dejó 20 manuales más. Cristo dejó la Escritura. Y muy bueno por todas las personas que se preparan, los respeto, mis respetos. Yo soy delante de ustedes un pequeño. Pero les digo algo, a los hermanos en la fe, a los hermanos en Cristo, los trabajadores del edificio de Dios. Usted tiene la Biblia. Si usted no lee la Biblia, entonces quiere leerse 20 libros que se desvían. Vaya a la palabra, que la palabra tiene todo. Eva, madre de los vivientes. Bien, después del nacimiento de los hijos, empezaron a tener sus hijos. Entonces, estamos hablando de enemigos de Dios desde el principio y enemigos del pueblo de Dios. Entonces, Satanás, como primer enemigo de Dios, expulsado arriba. Segundo, cuando ya entra a la tierra y entra la muerte, que es un enemigo nuestro, juntamente con el diablo, otro enemigo nuestro. Luego viene y entra en Caín. Entra en Caín el diablo. Por eso dice, el diablo es homicida del principio. Entonces usted me preguntará, ¿cómo entró Caín? ¿Que poseyó a Caín? Sí, el diablo entra, toma la mente de la persona. Usted atribúyale asesinatos, robos, hurtos a Satanás. Él entra, posee, busca, entra y toma la mente del hombre, toma la mente de la mujer. Por eso la Biblia dice, el diablo es homicida desde el principio. ¿Cuándo fue el primer homicidio? El primer homicidio fue el de Caín. Por eso asumimos, asimismo como cuando Judas Iscariote traicionó al Señor y lo entregó. Cuando él mismo dijo, no los escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. O sea, no dice uno de vosotros será, no, dijo uno de vosotros es diablo. Entendemos la situación de Judas Iscariote, que fue terrible, que el diablo mismo poseyó a Judas Iscariote, estaba dentro de Judas Iscariote. Dice la palabra literalmente, no escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, o sea, personificado en la tierra. Satanás poseyó a Judas Iscariote. Esta palabra nos hace entrar en esta afirmación real de lo que es la patraña del diablo y cómo Satanás entra en la mente nuestra. En una ocasión intentó y tomó y poseyó la mente de Pedro cuando el Señor iba hacia la cruz y entonces Pedro dice la Biblia que llama como para reconvenir al Señor y le dice, no sufras tú tal contradicción, Señor, y por favor, ¿cómo se te ocurre? Tú eres el Hijo de Dios, Señor de gloria. Pero allí el Señor no le llama, Pedro, apártate de mí porque estás, no, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Aleluya. Sí, vamos a hablar cosas hoy profundas para el pueblo de Dios. Estamos hablando de los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Y le dice, apártate de mí, Satanás, que no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de aquí, en las del mundo. Y de inmediato Pedro se sacudió y cambió la actitud. Porque el Señor, por eso la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. De inmediato, como una resistencia, hubo una resistencia de Cristo contra Satanás, el diablo inmediatamente huyó. El papá de guerra espiritual se llama Cristo. Usted quiere aprender guerra espiritual, vaya a la Biblia, mire a Cristo, mire la Biblia, mire, ahí está. Usted no necesita tanta cosa.
La guerra espiritual se aprende en la Biblia. Te quiere leer 30 libros de 20, 10, 15 libros. No, usted tiene la palabra. El papá de la guerra espiritual, el campeón de los campeones en guerra espiritual se llama Jesucristo, el Señor de gloria. Entonces usted va a encontrar todo allí. La guerra espiritual de Cristo, echando fuera demonios, el primero que llega echando fuera demonios. Por eso decían, ¿qué doctrina es esta que nos trae? Marcos capítulo 1, hablando el Señor, cuando entró a la sinagoga y aquel, apenas que lo vio, los demonios lo conocían, apenas que el demonio lo vio de inmediato, dice la Biblia que lo llamó por su nombre, le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Te conozco, le dice un demonio a Cristo, te conozco, un espíritu inmundo, ahí está en la Biblia, te conozco que eres el Santo de Dios, vienes para destruirnos, aleluya, antes de tiempo, aleluya. Y enseguida el Señor le dice, cállate, porque lo estaba exhibiendo públicamente allí. El Señor, enseguida los demonios salen y se exhiben públicamente porque no resisten. Y los demonios de inmediato salen ahí a la luz. Cuando nosotros, los hijos de Dios, la unción, no aguantó la unción de Cristo entrando a la sinagoga. Y es exhibido ese espíritu inmundo públicamente. Y él le conoce al Señor y divulga el nombre del Señor. Y divulga que Él es el Hijo de Dios, porque lo conocieron. ¿Dónde lo conoció? Arriba, porque los espíritus inmundos, entiéndalo, son ángeles caídos. La tercera parte de los ángeles arriba, que Satanás los tomó y los hizo con engaños arriba, cayeron, abandonaron su dignidad y los entregó a fornicación arriba. Fornicaron y fueron en vicios contra naturaleza. Entonces entendemos por esta revelación que ellos conocen a Cristo desde arriba. Por eso usted ve que estos espíritus inmundos gritaban cuando venían al Señor y le gritaban el nombre Jesús Nazareno, el Santo de Dios. Lo conocían desde allá arriba, no desde acá en la tierra. Ellos no lo conocieron allí en la casa de María y en la casa de José. Lo conocían desde arriba. Entonces, cuando hablamos que el diablo es homicida desde el principio y viene Caín que es poseído por el Satanás, porque estamos hablando de cómo Satanás entra a la vida del hombre. Por eso usted tiene que, el diablo viene a la mente nuestra y entra. Y usted tiene que tener el yelmo de la salvación. La salvación es el yelmo. La salvación, el evangelio es la salvación. Usted tiene que tener el evangelio agarrado para que el diablo no entre en su vida. Usted tiene que tener fe, que es escudo. Usted tiene que tener espada, que es palabra. Aleluya. Usted tiene que tener el cinto de la verdad, la coraza, que es la justicia. Usted tiene que tener la armadura de Dios, el calzado. Aleluya. El presto del evangelio. Alabanzas al Señor. Y de allí va Caín y sale errante por el mundo. Errante porque recibe allí una maldición en su frente de ser maldito 7 veces el que lo mate. Ese hombre, el que lo veía ya sabía. Y nadie, ese hombre, yo asumo que ese hombre no lo pudo haber matado nadie. O si lo mató a alguien, le recayó esa maldición. Y se pobla la tierra de los hijos de Dios. Y él errante por allá. Y pasó un tiempo cuando nace Set. Y cuando nace Set, hijo de Adán y Eva, que reemplaza a Abel. Este Set dice que allí empezaron los hombres a adorar a Dios nuevamente con Set, y empieza la adoración a Dios, pero Caín no lo adoraba. Caín toma mujer cuando la tierra se pobla, pasa más de 100 algo de años cuando Set viene al mundo y se pobla la tierra, y empieza luego Adán y Eva a tener hijos e hijas, y empieza a poblarse la tierra. Y Caín toma mujer en esa tierra, N-O-D, Not. Esa tierra, Not, es el mismo Caín. Not es Caín. Allí, esa tierra es de él. Not, N-O-D. Y allí se pobla la tierra. Y cuando transcurre el tiempo, estamos hablando de enemigos de Dios, la tierra se pobla. Los descendientes de Set eran los que adoraban a Dios, pero estos descendientes de Caín no había una adoración a Dios por parte de los descendientes de Caín.
y entonces se llena la tierra de tanta maldad y de el linaje de Set. Allí vienen en las generaciones nace Noé, hijo del Señor, hijo de Dios. Noé, siervo del Señor. Y solamente queda allí Noé adorando a Dios con sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Quedan adorando a Dios. El Señor ve tanta maldad. El apóstol Pedro, que tuvo la revelación y los compara al mundo antiguo, que fue un mundo homosexual, conforme a lo que el apóstol Pedro nos da su concepto de revelación. Asumo directamente que Cristo habló con el apóstol Pedro y le habló, y Pedro tiene la revelación del mundo antiguo, porque la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 4, hay una comparación que la hace también el apóstol Judas en su primer capítulo, único capítulo de su carta. Dice aquí en el verso número 4, capítulo 2 verso 2, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, primer grupo, los ángeles que pecaron, que fueron y entraron en el homosexualismo por Satanás. Satanás los engañó y los metió en el homosexo, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Luego menciona: y si no perdonó al mundo antiguo, bendito sea el Señor, sino que guardó a Noé. El mundo ese que murió en el diluvio se llama mundo antiguo. Mundo antiguo, para que usted lo sepa. Nosotros estamos en algo llamado nuevo mundo de Dios. Dice: Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segundo grupo. Tercer grupo: y si condenó por destrucción a Sodoma, sí, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Con estos 3 grupos hablamos cómo este mundo antiguo, mundo en el cual se proliferó el homosexualismo, que es una de las señales de último tiempo. Usted ve cómo está aprobándose todo. Ahí estábamos mirando una tenista famosa mostrando y pidiéndole matrimonio a otra mujer públicamente. Bendito sea el Señor. Estas señales son señales de último tiempo. Señales de ya el colmo está llegando. Cuando usted mire las diferentes naciones que han aprobado el homosexo, aleluya, los enemigos de Dios están llegando. El diablo cambia tiempos y ley. Esto está, usted tiene que predicar el evangelio. Tenemos que predicar, tenemos que ir allí hasta la muerte por el evangelio, hasta la muerte. Yo hablo así, ¿por qué? Porque una vez yo, estando en las fuerzas militares, dije hasta la muerte. El lema era Dios y patria, a morir por la patria con un fusil terciado aquí en el pecho, con un fusil. Hoy no tengo un fusil. Estuve allí en los montes de María, estuve en las selvas de Colombia combatiendo contra la subversión, contra todo eso. Terrible. Por eso le hablo. Gente que dice que sé yo soy, sí, mire, el evangelio es para gente, el apóstol, allí está Jacobo que murió a espada, está el profeta Juan que le cortaron la cabeza, están los apóstoles que sufrieron, el apóstol Pablo que fue apedrado, que fue levantado a golpe, a bate, a varilla, allí en los diferentes lugares donde entró, en Listra, en Derbe, le partían la cabeza, hacían de todo, y el apóstol Pablo se levantaba. Allí lo dejaron como muerto en la región de Listra y de Derbe. Lo tiraron a la afuera de la ciudad porque pensaron que ya estaba muerto de la palera que le dieron al apóstol Pablo. Pero luego los hermanos lo rodearon y lo estaban mirando. Y el apóstol Pablo se levantó nuevamente y enseguida pasó a Iconio nuevamente y siguió predicando la palabra del Señor. Ese evangelio nosotros tenemos que guerrear. Alabanzas al Señor de gloria. Entonces, sí, ya señales de último tiempo, todo esto que está pasando. Entonces, cuando estamos hablando de los enemigos de Dios, hablamos de Noé. Quedó solamente Noé. Todo el mundo. No había nadie en el mundo que adorase a Dios.
Imagínense toda la tierra poblada. La iglesia del Señor tenía 8 miembros únicamente. 8 miembros. ¿Cuántas personas habrían allí en el tiempo de Noé? Y solamente había en la iglesia de Cristo, los que adoraban al Señor, eran 8 personas. Y el Señor vino y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos y los destruye. Destruye ese mundo, fornicario, adúltero, idólatra, y lo destruye porque de hecho Caín, como no quería la adoración a Dios, Caín hace y construye sus dioses y adoraban otros dioses que no era Jehová, construidos por ellos, hechos a mano de hombre. Alabanzas al Señor. Y se destruye este mundo llamado mundo antiguo. Y luego salen allí al nuevo mundo y es poblado este mundo que usted ve ahora. Ahora vamos a ver enemigos del nuevo mundo. ¿Cómo surgen? Ya el diablo se había metido. El diablo había estado, entró. Y cómo luego viene y salen al nuevo mundo Noé y sus hijos. Noé planta viñas, hace de sus viñas, prepara un vino, se embriaga Noé, entra, está desnudo en su tienda y entra Cam, que no tenía que hacer lo que hizo, y vio a su padre desnudo dentro de la tienda, y al verlo desnudo dentro de la tienda, hace burla de su padre, le cuenta a sus hermanos, quienes son hombres temerosos de Dios, Cam y Jafet, hombres temerosos de Dios, sus otros 2 hermanos, y pasan y se vienen de espalda y tapan a su padre. Y luego su padre, al enterarse, como no podía maldecirlo a Cam, maldijo al hijo, que su hijo es Canaán, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de su... lanza una maldición porque Jehová dijo: bendito sea Sem, ¿verdad? Bendito sea Jafet, bendito sea Cam. Eran benditos por Jehová. Entonces no podía revertir Noé la bendición de Dios. Y entonces maldice a su hijo, a Canaán. Y Canaán, y de allí es donde usted encuentra, dice allí, después viene población de la tierra. Y en la población de la tierra muestra cómo nacen hijos de Canaán, los amorreos, los heveos, eteos, jebuseos, jerjeseos y todo este grupo de los cananeos nacen después de Cam. Son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque recayó una maldición sobre ellos. No adoraban a Dios, hicieron sus dioses, los cananeos. Pero estaba Sem y Jafet. De ellos empezaron a poblar la tierra. Y ahí están los diferentes lugares. Particularmente Jafet, dice que de Jafet fueron pobladas todas las costas del mundo. De Jafet fueron pobladas todas las costas, ¿sí? Y ahí están también la población de los hijos de Cam. Y están las tierras de Canaán, que son las tierras que poseyeron los hijos de Canaán, hijo de Cam. Entonces, allí sale este grupo. Después de exterminar aquel grupo que eran allá, este pueblo cainista que es exterminado, viene el otro grupo. Ahora los hijos de Cam, que son los otros enemigos de Dios, se constituyen porque hay una palabra que Dios da, una maldición, y aparte de eso les dice que siervos de sus hermanos serían. Los manda a servidumbre por esa desobediencia. Bendito sea Dios. Aleluya. Esa que viene por parte de su padre, de Noé, siervo de Dios, un hombre de alta revelación y un profeta de Dios, Noé. Entonces, de ahí en adelante, ese es el primer grupo de enemigos de Dios. Allí nace este primer grupo. Segundo grupo, de allí de Noé. Después de Noé viene el nacimiento de Abraham, de las generaciones de Noé, hijos de Sem, y de la generación de Sem nace Abraham. Y después que nace Abraham,
en la generación de Abraham. Naciendo Abraham, entonces Abraham no con su esposa, con Sara, que se llamaba en aquel tiempo, que luego Dios le cambió el nombre, Sarai. Sarai se llamaba, y Dios le cambió el nombre a Sara, pero ella se llamaba Sarai. Cuando llegó la promesa, Abraham tuvo hijos con sus concubinas. ¿Por qué? Uno de ellos en particular, para que usted sepa, estamos hablando enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios. Cómo se desprenden los enemigos del pueblo de Dios hasta Cristo, para que usted sepa cómo viene la batalla hasta que Cristo, como dice la palabra allí en Corintios, que quita y rompe la pared intermedia de separación, ahí cuando nos une con los judíos, dice, aboliendo las enemistades en su carne, Esto ya cuando nos une como pueblo en doctrina, cómo nos une en la doctrina del evangelio. Este es Cristo. Ya Cristo nos une como doctrina porque no estábamos unidos como doctrina. Ellos tenían la ley, nosotros teníamos la gracia de Cristo, tenemos la gracia de Cristo. Pero sigamos hablando de los enemigos de Dios antes de llegar allí a ese punto. Y los enemigos de Dios, viene Abraham y Sara en su desesperación, Sarai en la desesperación, le dice, llégate a tu concubina. Y se llega allí a su concubina. Y cuando se llega a su concubina, nace allí. Sí, bendito sea el Señor. Nace Ismael. Nace Ismael. Segundo grupo, Ismael. Entonces, al nacer Ismael, luego más adelante nace Isaac, el de la promesa. Viene la bendición. Pero Abraham le decía, quisiera yo también que Ismael estuviera delante de Dios. Pero Dios, la promesa no venía por Ismael, no estaba por Ismael. La promesa era por Isaac, conforme a lo que habla también el apóstol Pablo allí, en una de sus cartas, diciendo que nosotros, linaje somos de Isaac, el de la promesa, nosotros. Ahí es donde viene que Dios empieza a ligarnos con Abraham, Isaac y Jacob, que es el Dios de ellos y es el mismo Dios nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, cuando pasa esta situación, cuando ya está creciendo, Sara le dice a Abraham, despacha, echa al muchacho con la mamá, échalos de aquí, sí. Y los despacha y arrancan por el desierto. El muchacho sobrevive al desierto y sale el mundo, ¿sí? El mundo árabe, Arabia es Ismael. Arabia es Ismael. Ya teníamos el grupo de los de Canaán, primeros enemigos de Dios, segundos enemigos de Dios, Arabia con Ismael. Se constituyen en una enemistad. Allí está, todavía está Franja de Gaza. Allí está, todavía está eso. De allí proviene toda esta situación. Por no esperar, Sarai la promesa. Sara no esperó la promesa, aleluya, que había de concebir. La palabra profética que Dios le dio a Abraham. Abraham no esperó. Y por eso se vino este inconveniente que se presentó en el camino. De allí en adelante, de Isaac, de la promesa. Vamos, porque estamos hablando de los enemigos de Dios, cómo fueron surgiendo. De Isaac, de la promesa. Viene y nace a Isaac, de su mujer, nacen los mellizos. Aquellos mellizos llamados Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Y estos dos, allí había una lucha en el vientre. Pero hay una palabra profética que dice que el mayor servirá al menor. Era una palabra que estaba, sí, desde antes. El mayor servirá al menor. Y nace los mellizos. Uno salió agarrado del calcañar del otro trabado. Y allí salió en la pelea. Pero ya había una palabra profética que aquel tenía que servirlo a este. Entonces algunos critican bastante a Jacob y le dan duro. Mucha gente, mucho pueblo de Dios que le da duro a Jacob. No, yo no le doy duro a Jacob.
Yo entiendo que Jacob tenía una palabra profética y que cuando hay una palabra profética hay algo que se llama movimientos proféticos. Y los movimientos proféticos, bendito sea el Señor de gloria, tienen que tener un cumplimiento. Los movimientos proféticos es Dios el que hace que se cumplan los movimientos proféticos. Entonces, la palabra profética tenía que tener el cumplimiento. Nacen estos dos. Y uno de ellos se convierte en cazador, Esaú. Muchacho rubio, velludo, cazador, hombre vigoroso, dado al monte, hombre de monte, hombre montuno. Pero el otro era un hombre de adoración en casa, pendiente a las cosas, y aún era un hombre que tenía una buena cocina, le gustaba cocinar, le gustaba estar en la casa, era un hombre así, pendiente a las cosas de la casa. Era una mayordomía que tenía este varón, mayordomía de Jacob. Y estando allí, su hermano viene del campo de cazar y le vende la primogenitura por las lentejas que le estaba preparando, ese guiso que estaba sabroso, huelía rico. Él entró, huele rico, quiero de ese guiso, dámelo. Mira, vamos a hacer algo. Yo te compro en este día, te la compro. No había plata ahí, no había plata en sus bolsillos, pero había comida. Entonces se la compra por comida. Te doy todo, si quieres el cabrito, todo lo que está en la cocina, pero yo quiero tu primogenitura. Y él desprecia su primogenitura. La Biblia lo dice, y en ese día Esaú despreció su primogenitura. Despreció diciendo, dame, ¿para qué me sirve eso a mí? Ya Dios sabía que ese no era el que le iba a servir. El que le iba a servir era Jacob, que es la nación de Israel, a la cual tenemos que bendecir. Bendecid a Israel. Y cuando dice bendecid a Israel, usted tiene que bendecir a Jacob. Déjeme que le diga algo. Tiene que bendecir a Jacob, porque muchos hablan de Jacob y lanzan contra Jacob cosas. Jacob es Israel, para que usted sepa. La nación de Israel se llama Israel por Jacob. Aleluya. Alabanza al Señor. Peleando contra el ángel de Jehová. Recibió ese nombre. Entonces, vamos en este grupo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles los otros enemigos? Ya teníamos el mundo árabe Ismael. Ya teníamos a los cananeos por Cam. Y ahora viene otro grupo que se llama Edom. Porque allí este hermano de Jacob, Esaú es Edom, para que usted sepa. Esaú es Edom. Y viene la otra guerra allí. Porque la madre le dice a él, después que él vende la primogenitura y se la vende a Jacob, ya Jacob legalmente es primogénito. Cosa que Isaac desconocía, conforme a lo que yo estoy mirando en la escritura. Isaac desconocía que Esaú había vendido la primogenitura. Llega el día de la bendición y Isaac le dice a su hijo, a Esaú, como era el primogénito y él comía de su casa, tenían una relación con su primogénito, le dice, ves, busca casa para mí, comida, que te voy a bendecir. Y él sale a cazar, pero la mamá ahí estaba escuchando, y la mamá estaba con Jacob, y la mamá le dio una orden a Jacob, le dijo, ve, coge de lo mejor que tenemos allí en los corrales y prepárale comida a tu padre para que te dé la bendición. Jacob dijo, ¿cómo puedo hacer yo eso? No lo puedo hacer. La mamá dijo, vaya, hágale lo que yo le diga. Haga lo que yo le diga, porque la maldición recaiga sobre mí. Entonces no hay ninguna maldición que recaiga sobre Jacob por lo que él hizo, porque su mamá le dio una palabra y la mamá le dijo, caiga maldición, lo que pase que recaiga sobre mí, sea la maldición sobre mí, hijo mío, si algo pasa. Pero no pasó nada. Ella le pegó unos pelos de cabra para hacerlo peludo como Jacob, como Esaú allí, y lo hizo peludo a Jacob y lo mandó con la comida y allí lo bendijo. Cuando vino el otro le dijo, Señor mío, bendíceme. Pero no te acabé de bendecir. ¿Y tú qué? No, que mi hermano me lo hizo, me suplantó y tata. Y ahí es donde viene la historia, pero es una palabra profética.
Entonces, mucha gente habla de Jacob, el engañador, el usurpador, el no sé qué. Pero es que Jacob traía una palabra, hermano. Traía una palabra, y aparte de tener una palabra de Dios, él era un hombre que estaba metido, sabía para dónde iba. Tenía la palabra de Dios, y aparte de eso, su mamá, Dios la pone para que le apoye y le dice que toda maldición recaiga sobre ella. Entonces, sobre Jacob, que es Israel, y allí nace Edom. Hubo una batalla y Jacob se la ganó a Esaú. Se la ganó presentándole, llevándole presentes, siendo amable con su hermano. Luego su hermano hace como una especie de paz allí, pero queda un resentimiento allí. Y el pueblo de Edom, porque Esaú es Edom. Y de allí en adelante se sigue desprendiendo. Allí Edom. Y de allí Edom viene Egipto. Esaú. Allí también pasa al pueblo de Esaú a Egipto. Alabanza al Señor. Y de allí en adelante, aleluya, lo que viene más arriba, el nacimiento de José. Viene el nacimiento de José más arriba. Después de las tribus, los hijos de Jacob. Y está José. Y aquí es donde vienen los otros enemigos de Dios, que se constituyen enemigos de Dios después, que es Egipto. Entonces, mire los enemigos de Dios. Ya nos quedan pocos minutos, pero estamos llegando ahí. Estamos llegando pronto a los enemigos de Dios. Estamos hablando desde el principio. Y después, estando allí, viene el nacimiento de José, de las 12 tribus de Israel. Sí, y José empieza a tener revelaciones en sueños. Sus hermanos no les gusta lo que él, porque era pequeño, era menor que ellos. Y entonces los mayores se molestaban y el muchacho tenía revelaciones. Y lo cogieron y como el papá lo tenía consentido, le hizo una túnica linda de 7 colores, bien bonita. Y los hermanos, que vamos a matar a este hombre, vamos a matarlo. Y se lo llevan al campo, convidan al hermano, así como Caín, igualmente con Abel, el Satanás, metiendo entre los hermanos. Entonces ese es Satanás, el que mete esa discordia entre hermanos en la fe, hermanos espirituales y entre hermanos carnales. Mete la cizaña, es el diablo desde el principio, metiendo la cizaña y creando enemistad entre los hombres y haciendo que los hombres pequen y vayan allí y se constituyan enemigos de Dios, porque todo aquel que no está con Dios se constituye en un enemigo de Dios. Y inmediatamente allí sale José con los hermanos al campo y los hermanos lo cogen, lo golpean, le dan una paliza, lo meten en una cisterna y acabemos con la vida de este hombre. Lo tenían reventado, listo. Pero uno de sus hermanos dijo, no lo matemos, porque recae la sangre sobre nosotros. Vamos a venderlo ya, este hombre no se va a saber más de él. Vamos a venderlo. Y venían los mercaderes. Y es como llega José a Egipto. Lo compran los mercaderes y se lo llevan. Allá llega y empieza y lo venden a casa de Potifar. ¿Qué precio habrán pagado por el muchacho herido, maltrajeado? Pagaron por él un precio y empieza a servir en casa de Potifar. Allá en casa de Potifar, él tiene una gran mayordomía y se convierte, y Potifar lo pone sobre toda su casa. Pero la mujer de Potifar se enamora del muchacho buen parecido, José, un joven vigoroso, bien parecido y metido con Dios. Las mujeres, cuando lo ven a uno metido con Dios, lo quieren acabar. Hay mujeres que le llegan a uno la que uno menos piensa, es la que lo coge a uno y ¡pum! Lo agarra a uno y te manda la que más te gusta. La unción atrae. Y la unción atrae a esas mujeres. La unción las trae. Y las mujeres llegan y como le ven la unción a uno, como estaba en Sansón,
Querían saber dónde estaba la unción, dónde estaba su fuerza. La fuerza tuya es el Espíritu Santo. Si el Espíritu está contigo, por eso la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder sobre tu vida. Y ahí en José estaba la unción, en José. Y esta mujer lo hace y entonces José casi estuvo a punto. Casi estuvo a punto. Hay mujeres que lo cogen a uno y lo alcanzan a quitar la camisa. Te alcanzan a poner la mano encima allí. Aleluya. Te alcanzan a agarrar. Te alcanzan a coger y uno tiene que salir corriendo como José. Aleluya. Eso le ha pasado a muchos ministros de Dios. Aleluya. Alabanza a Dios. Sí, Señor, pero si usted tiene la valentía como la tuvo José, que no consumó eso, José salió corriendo y ella quedó con la ropa en la mano. Se la alcanzó a quitar, hermano. Ella quedó con la ropa del hombre. Hermano mío. Y entonces, allí viene cárcel de José. Después de cárcel de José, sí, las revelaciones de José. Ya le había tenido las revelaciones. Ya José venía con otra revelación. Y servirán, y tú, y vi que mi mamá y mi papá también, el sol y la luna se inclinaron, y las espigas de ustedes y las espigas mías, las espigas de ustedes se inclinaban hacia las mías, los hermanos se turbaron, y aún el papá y la mamá, el mismo Jacob se turbó con la palabra, de su hijo, él mismo se turbó, bendito sea Dios, y estando allá, José, en esa situación va a la cárcel. En la cárcel da la revelación al copero, al panadero. Listo, tú vas, tú te eliminan, pero tú quedas. Acuérdate de mí. Nunca se acordó hasta que vino el sueño de aquel faraón. El de las 7 vacas gordas y el de las 7 vacas flacas, que se comían a las vacas gordas. Las vacas flacas se comían a las gordas. Entonces nadie sabía. Y el copero dijo, vive el Señor Jehová y vive mi Señor el Rey. Allí en la cárcel un muchacho que tiene de los hebreos está. Y lo llevaron. Y él le reveló. Y él le dice, ponga mi Señor Faraón sobre la tierra de Egipto hombres administradores que sepan de los 7 años de abundancia que vienen, para que cuando venga la escasez no se muera la gente, porque se van a morir si no hay un hombre que sepa administrar. Y él habla con sus reyes, habla, ¿a quién más vamos a poner? A ti, tú no me dijiste nada, a ti, adivino, a ti, agorero, a ti, hechicero, a ti, sátrapa, ¿a quién? ¿A quién voy a poner? A ti. Tú me revelaste algo. ¿A quién más podremos poner que a este hombre? Y es nombrado José gobernador de Egipto. Pero como estamos hablando de los enemigos de Dios, yo los estoy llevando allí. Ya los pasé por donde vienen todos los enemigos de Dios, ¿verdad? Ahora viene como Egipto también empieza a convertirse en enemigo de Dios. Cuando muere ese faraón, se levanta otro y durmió, dice la Biblia, y durmió José con sus padres y fue sepultado. ¿Ah? Y los huesos de José tuvieron que ser trasladados a la sepultura de sus padres también. Y ahí en Egipto quedó José. Y entonces es cuando se levanta la otra generación. Y llegan de los que estaban allí con el faraón, le dicen, este pueblo se está creciendo, se nos está creciendo el enano, como dicen por ahí. Este pueblo está grande, los hebreos son muchos. Ojo que nos van a dominar a faraón. Y entonces faraón los hace esclavizar. Y aparte de hacerlo esclavizar, empieza a matarlos. Manda la orden para que las parteras maten a los hijos de los hebreos. Alabanzas al Señor. Después decían las parteras que cuando ellas llegaban, ya las egipcias habían dado, las egipcias parteras llegaban, ya decían que las hebreas habían dado a luz. Porque eran mujeres muy fuertes. El pueblo de Dios es fuerte, hermano. Usted es fuerte, vigoroso. Usted tiene el espíritu. Aleluya. Usted es fuerte, pueblo fuerte. Bendito sea el Señor. Alabanzas al que vive. Y entonces, de allí en adelante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Que, como veía, mandó a matar a los niños. Vaya, mate a los niños también. Como Herodes.
como Herodes, enemigos de Dios, tipo de Herodes, el rey Egipto ese, tipo de Herodes, y mandó a matar a los niños. Y es cuando viene Moisés. Pero todo era una palabra que venía desde Abraham, que el pueblo iba a ser esclavo 400 años ahí en Egipto. Y vienen los otros enemigos de Dios, que es Egipto, ahí en ese momento, sí. Pero todo aquel que acepte a Cristo se convierte en amigo de Dios y recibe la salvación. Así que si usted me está escuchando, yo no sé qué naciones están oyendo esta palabra, pero usted deja de ser enemigo de Dios cuando usted se va en amistad con Dios y usted acepta a Cristo como su Salvador. Así que si usted está en pecado hoy, usted arrepiéntase y reciba al Señor como su Salvador, que Cristo le ama y le recibe cuando usted deja de estar con enemistades con Dios. Así como ellos que no creían a la palabra y estaban en enemistad con Dios. Y ahí es cuando Moisés era el niño más lindo que había entre el pueblo hebreo. Lo montaron, la mamá calafateó, vienen por él, lo escondieron mientras llegaron. Después que la gente se fue, los soldados del ejército de Egipto cogieron a Moisés, lo metieron, lo calafatearon ahí en una canasta y lo tiraron en el río. Y la mamá lo miraba porque ese niño era precioso. Moisés, la Biblia dice que era el niño más precioso que había. Y la mamá lo miraba y allá va mi pelado, y Dios mío, Padre, guárdalo. Pero había ahí, era el Señor con él, con el profeta Moisés. Y entonces, mire la bendición, era Dios. La hija del faraón, del rey de Egipto, se estaba bañando en el río. Y encontró, ¡ay, miren este copito que me encontré, qué lindo! Es Moisés, se llamará Moisés porque de las aguas lo tomé. ¡Ay, qué lindo, qué pelado! Y enseguida van llamando y la mamá estaba por ahí. Y vamos a llamar a una hebrea para que lo críe. Y estaba la mamá misma de Moisés y lo crió. Y de allí viene la salida del pueblo de Dios de Egipto, de la esclavitud. Y allí viene la salida. Creció Moisés como un príncipe de Egipto, con sus educaciones, con sus dioses, porque ellos tenían dioses que habían agarrado los cananeos, los de Herón, y toda esa gente se habían hecho dioses porque no adoraban a Jehová. Ya le estoy diciendo, enemigos de Dios. De allá viene la idolatría y todo eso que usted ve ahora. De allá vienen los muñecos y todo. Acera, Astarot, Dagón, Baal. Todos vienen de allí, de los enemigos que le he nombrado desde el principio. Y en Egipto, ahí están el perro, serpiente, la no sé qué, la culebra, serpiente antigua que está en las cabezas de ellos. Que se la pone la serpiente. Ellos adoran la serpiente. La lagartica, todo eso, animales que se arrastran. Aleluya. De allí viene todo. Y entonces allí es cuando nace ese Moisés. Se cría con ellos y todo. Pero la mamá le suelta, le dice, tú no eres de ellos. Tú eres de aquí, yo soy tu mamá. Tú eres de acá. Y es cuando él mata a uno que como eran esclavos su pueblo. Y él sabía, este es el pueblo de mi mamá. Pan mató al que estaba pegándole al hebreo. Pin lo mató. Después los hebreos estaban discutiendo. ¿Qué van a discutir? ¿Qué pasa? Aquí no hay discusión. Ustedes son mismo pueblo que van a pelear entre ustedes mismos. La pelea es contra estos egipcios. No. ¿Tú qué? ¿Quién te ha puesto juez sobre nosotros? ¿Qué? ¿Me vas a matar como mataste? O sea,